Dada la relevancia de la novela Patria 2016 en el conjunto de la obra de Fernando Aramburu, como en el panorama de la novela presente, se ha considerado oportuno dedicarle dos presentaciones. La primera se centraba en la trama argumental y en la red de personajes que Fernando Aramburu ponía en pie para lograr cumplir los objetivos que se había fijado en el capítulo 109, en el que un escritor, que no podía ser otro que él mismo, en esas jornadas sobre las víctimas del terrorismo, había determinado su intención de ganar a la banda armada la batalla no con ningún tipo de armas, sino sencillamente con la literatura, es decir, desmontar todo ese relato que con los atentados, la violencia callejera, la continua serie de agresiones contra la sociedad vasca había ido imponiendo un clima de terror que había causado una honda fractura en el seno de la población vasca. Se había impuesto a la fuerza una ideología sin reparar en las víctimas que quedaban en el camino. Hacia esas víctimas es a las que se va a dirigir fundamentalmente Aramburu en esta obra, y también a algunos de los que cometen los asesinatos, ¿no? Por ello ya se indicó lo bien construida que estaba la objetividad de esta novela, puesto que hay en el fondo es una historia de dos mujeres, como se indicó. Vittori va a sufrir la muerte de su marido, el Chato, un empresario vasco, mientras que Miren acabará abrazando los postulados de su hijo mayor, José Mari, que ingresa por una serie de circunstancias en la banda terrorista. Y Fernando Aramburu va a prestar tanta importancia a unos como a otros, aunque lógicamente se va a decantar, y así lo irá mostrando el recorrido de esta obra, por el conjunto de las víctimas. Bien, lo importante es la preocupación que tiene Aramburu en cada una de sus obras, poesía, ensayo, pero fundamentalmente las narrativas, por experimentar con las técnicas formales. Aquí en concreto en Patria nos vamos a centrar en la trama elocutiva con la que va a lograr generar una voz que desciende hacia el pasado y que va a recuperar de una manera fragmentaria esos retazos de la vida de unos personajes y el modo en que la voz del narrador se va a ir entrelazando con la de esos personajes. Traigo aquí como simple ejemplo, que veo de una manera rápida, dos obras que pertenecen a la serie de Gentes Vascas. Años lentos, de 2012, en donde Aramburu se convierte en narratario, es decir, un personaje se dirige a él porque el autor le ha pedido que le informe de cómo fue su vida ya en la etapa de una temprana adolescencia, cuando marchó a vivir con sus familiares de San Sebastián. Recuérdese que en San Sebastián nació Aramburu en el 59, es decir, que aquí va a poner en juego toda esa serie de evocaciones. Yo, señor Aramburu, por las razones que usted conoce, a fin de cuentas, él lo ha creado. Siendo niño pasé 9 años con unos parientes míos de San Sebastián. Es claro que se está imitando el esquema de la novela picaresca, que podemos ver también, por ejemplo, en La familia de Pascual Duarte, Yo, señor, no soy malo, de Camilo José Cela. La segunda obra tiene un planteamiento más riguroso, quizá porque es una obra anclada en un episodio, por desgracia, cierto, una catástrofe que ocurre en el barrio de Ortuella, en donde en 1980 explotó una caldera que estaba situada debajo
de un aula de educación infantil en donde estaba una cincuentena de niños, ninguno sobrevivió. Y la maestra que estaba con ellos fue una verdadera debacle. Aquí no se habla del terrorismo, ¿no? Bastante es, ¿no? Con esa situación. Y a Aramburu, precisamente, para intentar mantener el fiel de la objetividad y que la novela no parezca sensiblera ni parezca sensacionalista, no se le ocurre otro medio que generar una serie de capítulos en donde es el propio libro el que se dirige a él y le pide que mantenga la contención, es decir, que no se le vaya la pluma hacia aspectos, ¿no?, que puedan llegar a ser excesivamente exagerados. Yo desearía que el autor, el libro se dirige a su creador, se abstuviese de convertirme en un recipiente de penalidades humanas, relatadas con crudeza, sin otro objeto que dar pábulo a las inclinaciones morbosas de los posibles lectores. No poco debieron de afligir los hechos de aquel 23 de octubre de 1980 a las familias de Ortuella, directamente implicadas en el desastre, como para que quien me escribe, Aramburu, los exagere, los frivolice o los desvirtúe, derramando sobre mí sensacionalismo morboso. Es decir, está poniendo unos límites y a través de ellos logrará Aramburu construir una obra maestra, como ya ha quedado puesto de manifiesto, puesto que en este ciclo de narrativa del siglo XXI se encuentra una presentación consagrada a esta novela de 2024. Como ya se indicó en la primera presentación, cuando uno entra en la lectura de Patria, se queda cuando menos desconcertado porque no hay un avance cronológico continuo que le permita adquirir una conciencia de los hechos que están ocurriendo. Es decir, se encuentra con una trama de 125 capítulos breves en donde hay fragmentos de una acción que puede estar referida, como luego se dirá, tanto al presente como al pasado, y en alguno de ellos se llegan a mezclar estos dos tramos temporales. Es verdad que la novela está girando en torno al asesinato del Chato y que esa acción se va a contar varias veces. O se va a remitir al lugar o se va a remitir al proceso, ¿no?, en el que se va a producir ese asesinato. Pero es difícil fijar cuándo ocurre. Ya se señaló que Aramburu da muy pocas fechas y algunas de ellas las da de una manera, diríamos, coloquial. El 63, por ejemplo, el año en que se casan esas dos amigas íntimas que están a punto de meterse monjas, pero aparecen el Chato y Josián, dos amigos, y logran llevarlas al altar. El 63, por tanto. Pero ¿cuándo cae asesinado el Chato? Hay una serie continua de remisiones a los atentados de una y de otra parte y algún hecho relevante como fue el anuncio por parte de ETA de la lucha armada. Se sabe que eso ocurre el 20 de octubre de 2011. Entonces, a partir de ahí es cuando comienza la trama argumental. Y hay un presente narrativo que dura unos meses y que se pone en marcha cuando Vittori decide regresar al pueblo para buscar la verdad. Esto permite, de algún modo, ir descendiendo ya hacia el pasado, a distintos puntos temporales que van siendo evocados. Pero la muerte del Chato se liga a una referencia muy vaga. Hace 20 años, más o menos, que murió. Recuérdese que Nerea acude con su hermano Javier a comer a casa de su madre, de Vittori, y Nerea, que es muy fina, mira las servilletas ya un poco ajadas por el paso del tiempo y recuerda que su padre se limpiaba los dedos manchados de grasa con esas servilletas hace más de 20 años. Si estamos en torno a 2011, principios de 2012, el Chato es asesinado
¿Cuándo? Entre 1991 y 1992. Pero bueno, como es un personaje de ficción, no es como Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, como Manuel Zabarreño, es decir, todas estas figuras que son evocadas poco importa, más o menos en ese momento crucial del inicio de la década de los 90, que es cuando ETA desata de una forma ciega toda la violencia que pueda, sobre todo de cara a que el 92 iba a ser una fecha emblemática para la sociedad española por las Olimpiadas de Barcelona, por la Expo de Sevilla, en fin, España se quería poner de pie de cara al mundo. También, por ejemplo, cuando Victori acude ya una vez que ha vuelto al pueblo, a la huerta de Josián para hablar con él, el narrador dice, después de tantos años, ¿cuántos? Lo menos 20, ella le dirigió la palabra. Josián, he venido a hablar, pues habla. Es decir, por dos veces se dan eso de una manera vaga, ¿no? ¿Cuántos años? 20. Así que más o menos podemos situar el atentado en esa época de un terror, ¿no? Tan crudo como se desata a principios de los 90. Por tanto, lo que va a hacer Fernando Aramburu es generar una voz narrativa que en cierto modo posee una omnisciencia porque eh, conoce muy bien los recovecos de las conciencias de sus personajes, pero los conoce porque se mete en esas conciencias y porque a través de los recuerdos y de las rememoraciones del pasado va a ir reconstruyendo de una manera fragmentaria, pero al final también total, esas vidas que llevaron. Es una historia de dos mujeres y entonces encontramos, por ejemplo, a Miren y a Vittori, cada una de ellas dedicadas a monologar o a dirigir diálogos, estando solas, soliloquios, de forma que ese proceso permite, de algún modo, reconocer, ¿no?, cuáles son las ideas básicas, ¿no?, de su pensamiento y al mismo tiempo la serie de situaciones por las que han tenido que pasar. Les ha indicado que Victoria acostumbraba a subir al cementerio de San Sebastián, a Polloe, y que se sentaba al lado de la tumba del Chato y dialogaba con él. Se imaginaba que el Chato le preguntaba o le decía algo y ella le respondía. Lo mismo hace Miren. Lo que ocurre es que Miren acude a la iglesia, es devota de Ignacio de Loyola, se sienta cerca de su estatua y habla con él. Entra con su hija Arancha en la silla de ruedas en la que se halla postrada. No puede protestar Arancha porque a fin de cuentas pues la están moviendo. Ella se declara atea, no quiere ir a la iglesia bajo ningún concepto, pero no tiene otro remedio. Deja a la hija protegida en un lugar para que no tenga corrientes de aire y leemos. Ella puede conversar a sus anchas sin fatigar el cuello con la estatua de Ignacio de Loyola que está allí junto. ¿Dónde? A media pared, sobre una ménsula. A decir verdad, a Miren lo que diga el cura por regla general le importa poco y además se sabe la misa de memoria. Pero hablar con Ignacio, hacerle promesas, proponerle tratos, dirigirle súplicas y reproches, hay días en que lo pone como hoja de perejil, es muy importante para ella. Tiene con él el doble de confianza que con Josián, es decir, su marido. Por tanto, claro, esa suerte de plegarias, de soliloquios que mantendrá Miren con Ignacio, lo utilizará Fernando Aramburu, ¿no?, para ahondar en el carácter de esta mujer. Así, en el mismo capítulo, encontró su sitio habitual desocupado. Ignacio esto, Ignacio lo otro,
José Mari, el pobre, tan lejos, que todo lo que ha hecho es luchar por Euskal Herria, y tú lo sabes, la chica, ya ves el panorama que tengo, y el pequeño ni nos visita ni nos llama. A su lado, Arantxa dormida o se hacía dormida en señal de protesta. Esto dice el narrador. Por mí, piensa, miren cómo no puede gritar y si la ven, ¿qué más da? Este es un capítulo importante para rogarle a don Serapio que vaya a casa de esos, de Vittori, y le pida a la que antes era su amiga que no vuelva al pueblo. De tal forma que no los moleste, ¿no? Y menos en las circunstancias en las que se encuentran. Ya comentamos, ¿no? La firmeza, ¿no? Del carácter de Vittori y la enérgica respuesta con que casi casi hecha con cajas destempladas al cura cuando le viene con estos cuentos. En este sentido, todo depende de esa curiosa voz narrativa que genera Fernando Aramburu. Se ha dicho que es omnisciente, en cuanto que tiene unos amplios conocimientos, pero los va obteniendo poco a poco. Es decir, que hay una eficiencia también, porque va dependiendo de los recuerdos de los personajes. Incluso no se llega a saber a ciencia cierta cuál es la persona verbal de que se sirve el narrador para configurar su voz, para que su voz llegue a los lectores. Hay algunas esporádicas apariciones de una primera persona, con lo cual podríamos hablar de un relato homodiegético. Así, por ejemplo, en el capítulo 26, en el que Vittori decide entrar en la iglesia, una vez que ha regresado al pueblo, se sienta al lado contrario de donde estaba Miren y el cura, don Serapio, que las ve, decide aprovechar la ocasión para pronunciar, cambia de asunto y pronuncia un sermón en el que quiere predicar pues la paz, la reconciliación, seguimos leyendo el perdón y la convivencia dirigidas a mí que no me digan principal, sino exclusivamente a las dos mujeres. Eso ni Miren ni Vittori lo están pensando. Ese a mí que no me digan, que es una fórmula que se utiliza con mucha frecuencia en esta novela, la utilizan los personajes, solo la ha podido utilizar el narrador, con lo cual hay un yo, una primera persona que aparece ahí. En el capítulo 105 volvemos a encontrar un yo que está además vinculado a una forma verbal, Diquendi, de decir, y digo yo que sería por la pena y la añoranza dolorosa y el rencor que le ardían a Guillermo, el marido de Arantxa, por dentro, que perdió los papeles. Porque los perdió y cómo. Por primera vez después de largo tiempo, marido y mujer convinieron en hacer algo todos juntos fuera de casa. Y donde acuden a un funeral homenaje a Manuel Zamarreño, el edil del Partido Popular, que fue abatido por ETA y que en la novela, ¿no?, es amigo del personaje de ficción Guillermo, del marido de Arantxa. Entonces, ese digo yo, al igual, es difícil que corresponda a un personaje. Distinto es en el capítulo 122, en el que José Mari está contemplando, es ya la tercera, ¿no?, vía, ¿no?, que va a provocar la rendición de su carácter, está contemplando una foto de su hermana Arantxa sentada en la silla de ruedas y observa todos los detalles, ¿no? Dice, la boca la tiene un poco torcida, se pregunta, y esa forma de sonreír exagerada, a mí que no me digan, es la típica de quien no está en condiciones de gobernar los músculos de la cara. Esta reflexión, que depende de nuevo de la fórmula a mí que no me digan, ¿quién la expresa?
¿José Mari es capaz de hablar así cuando es un personaje lacónico, muy corto en todo lo que dice, o es el narrador? Es decir, hay un entrelazamiento, como vemos, y hay una utilización muy esporádica de la primera persona, de tal manera que cabría hablar de una suerte de estilo indirecto libre del que se sirve el narrador para apoderarse de esos fragmentos de recuerdos a que los personajes se entregan y construir de esta forma ese friso de retazos sin orden alguno por el que va transitando el lector en el avance que lleva a cabo en la novela. Porque esto es fundamental, ¿no? Es decir, no hay un orden lineal, sino que hay un tejido de recuerdos. Es un tejido porque con él se trazan las redes en las que viven apresados los hijos de las dos familias. Es decir, Aramburu se va a fijar de una manera fundamental en la generación de los hijos de estas dos mujeres, de Vittori y de Miren. Es decir, se va a fijar en Javier, en Nerea, que son los hijos de Vittori, y en José María, el terrorista, Arantxa y Gorka. Esa es la generación rota. La generación que ha sufrido la mayor de las fracturas por toda la lucha armada con que ETA ha impuesto su ideología en la sociedad vasca. En cierto modo también, como es obvio, sus padres, Vittori, el chato, cae asesinado por la banda terrorista, Miren acaba abrazando los postulados de su hijo José Mari, Josian está a verlas venir, no tiene voluntad, hace nada más que lo que le dice Miren, también sufren una serie de transformaciones que de algún modo los apartan de los que eran cuando de jóvenes se trataban, eran amigos, se conocían. Y lo que hace, y esto es importante, Aramburu, es fijar una serie de símbolos para que se vea el modo en que recuerdan los personajes, cómo se van produciendo lo que tiende a llamarse secuencias retrospectivas o analepsis que permiten descender a lo largo del pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos en el capítulo 34, página 162, se titula Páginas mentales, las evocaciones a que se entrega José Mari en el interior de su celda. José Mari ha pasado por varias cárceles, es un hombre de un carácter muy firme, él mantiene la disciplina entre los compañeros de ETA con los que va coincidiendo, pero lentamente se va debilitando. Poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, piensa más en el pasado y prefiere quedarse solo en la celda, ¿no? Es lo que se dice en el argot en vasco chapeo. Chapeo sería como, dirían los alumnos, escaquearse, es decir, no ir a clase. Entonces, chapeo aquí significa no salir al patio, no ver a los demás reclusos. Hoy está de chapeo, pero por el morro, no por la lucha ni las protestas, es decir, no ha sido castigado, para estar solo y no ver en el patio y por los pasillos las caras de todos los días. Y como tantas veces se tumba en la cama a desgranar recuerdos como quien hojea un álbum de fotos. Por eso son páginas de un álbum, pero son mentales, no tiene fotos, pero son muy precisas las imágenes. A veces está 2 o 3 horas pasando mentalmente páginas de historias viejas, y aunque por un lado la nostalgia lo corroe, por otro consigue que transcurran las horas sin darse cuenta. Oye, ¿qué más quieres? Que son unas horas menos de la montaña de años que le resta de condena. Esta fórmula coloquial la pone en juego el narrador, ¿no? Quizás sorprenda un amago de pensamiento en el personaje, en José Mari, y
el narrador lo verbalice, ¿no? Pero es difícil que lo haya planteado el terrorista que está en la celda. En tales casos, las sorpresas son lo que más le gusta, porque está tan tranquilo, metido en sus pensamientos, mirando el techo, y le viene de pronto tal recuerdo. Es una de las palabras que más se repite. O le viene tal otro, de hace ya tanto tiempo, de cuando era libre y tenía pelo y jugaba al balonmano y bebía todo el chacolí que le daba la gana, o sidra, o cerveza. Es igual. ¿Tendrían, qué tendrían? ¿10, 12 años? Se pregunta a sí mismo José Mari y ya se ve sobre el monte con su amigo Joaquín jugando con los tirachinas. Por ahí iban los dos juntos, Joaquín y él, inseparables, a los montes de los alrededores, cada uno con su tiragomas, a cazar pájaros. Sin la lucha armada, José Mari, que no le gustaba para nada estudiar, hubiera sido un hombre que hubiera vivido metido en la naturaleza vasca. Hubiera podido ser un jugador de balonmano porque parecía que estaba a punto de fichar por un club grande, por el Barcelona, se llega a mencionar en un momento determinado, ¿no? Pero es una vida también sesgada, convertido además en un ejecutor de la banda armada. En el caso de Arantxa, el símbolo que se va a utilizar es el del espejo. Y es muy importante porque Arantxa llevaba 2 años sin mirarse al espejo, desde que se ve afectada por el ictus, no se atreve a contemplarse. Pero pasados 2 años, quizá porque va mejorando muy lentamente gracias a los ejercicios de rehabilitación, una mañana les pide a su madre y a Celeste, la cuidadora peruana, que la dejen sola en el cuarto de baño. Celeste lo entiende enseguida, quiere mirarse al espejo, no quiere testigos. Y así ocurre. Cuando ya puede mirarse por primera vez, se dice, soy yo, pero no soy yo. Es una frase sintética, precisa, es una suerte de epanadiblosis. Empieza y acaba con la misma construcción verbal y el mismo pronombre en primera persona. El capítulo se titula Su vida en el espejo. Miró sus ojos, tensa, desafiante, en espera de que comenzara la película de sus recuerdos, el relato de su vida rota en escenas. Sí, rota en trozos de cristal, a la manera de una botella que se le hubiera caído al suelo, y en cada añico un recuerdo, un episodio, las sombras y figuras dispersas del ayer. Y esto que sucede con Arantxa, quizá en su caso de una forma más lacerante, porque no puede moverse de la silla de ruedas, no puede hablar naturalmente, que tienen la vida hecha añicos, es lo que les pasa a todos los miembros de su generación, es decir, a los hijos de estas dos familias. Tienen también la vida rota, la vida llena de grietas, no pueden recomponerse. Y eso es lo que de algún modo va a permitir que esta indicación pueda ser utilizada para entender la técnica narrativa de la que se va a servir Fernando Aramburu. Gorka, recuérdese, es el menor de los hijos de Miren y de Josian. Ya se dijo en la primera presentación que es el único que logra escapar por los pelos, diríamos, a ese clima de violencia que acaba atrapando a su hermano mayor, José Mari. Tanto es así que al principio él se ve implicado en algunas acciones. Él tiene que acudir a algunas manifestaciones porque así se lo exige José Mari. Cuando Koldo los delata y tienen que huir del pueblo, Gorka tiene que ir a la Randa Taberna para que Pachi, el dueño, y por así decirlo, la voz oculta de muchas de las acciones que los abertzales van a realizar, le dé los medios para que puedan huir. Y va a ser Pachi el que le diga, si estás, estás.
Es decir, los amigos de su cuadrilla habían preparado unos cócteles Molotov, unas botellas incendiarias, y Gorka se va a ver obligado a lanzarlas, no llega a lanzarlas, pero se va a ver obligado a acudir con estos amigos, uno sí lanza una botella a la empresa del Chato, que sale, ¿no? Y logra, en fin, desbaratar esa acción que se dirigía contra él. Entonces Gorka, en ese momento, se da cuenta de que está a punto de caer. Y se marcha del pueblo, viaja a Rentería, va a ver a su hermana Arantxa, que es la única que mantiene, ¿no? la cabeza en su sitio con un cierto equilibrio, y le pide que le dé acogida, porque si no iba a acabar como su hermano mayor. Por ello mismo, luego, cuando ya vive con Ramuncho, cuando ya trabaja en la emisora, Ramuncho le dice un día: oye, han asesinado a un empresario de tu pueblo. Gorka baja al bar, mira la televisión que está colgada en la pared, y lo ve ahí, al Chato, la cara. Y de repente una luz de recuerdos lo envuelve. Y de vuelta a la emisora, dentro del ascensor, se le puso en el gaznate una sensación dolorosa de tristeza al recordar, de nuevo tenemos esta acción, que el Chato era el hombre que le había enseñado de niño a montar en bicicleta. Su padre también, el que de verdad le dio los buenos consejos, le explicó la manera adecuada de darles a los pedales sin caerse, fue el Chato. Y ya lo dice él, y corría a mi lado, en el aparcamiento de su empresa, cogiendo y soltando el sillín de la bicicleta de Javier, listo en todo momento a sujetarme en cuanto me inclinase en exceso hacia un lado. Le prometió que si aprendía le regalaría una bicicleta, y me la regaló, dice Gorka, la primera bicicleta de mi vida, y ahora está muerto, lo han asesinado. No puede evitar, ¿no?, que ese recuerdo acuda a su cabeza, ¿no? Y hay también que pensar que el Chato y Josian eran dos amigos que se conocían antes de ennoviarse con Vittori y con Miren, porque participaban con otro grupo de compañeros en excursiones que hacían de cicloturismo por Guipúzcoa, y esa era su afición, dedicar los domingos a, a esas salidas. Y aquí vemos como el Chato le enseña al hijo menor de Josian a montar en bicicleta, ¿no? Algo tendrá que ver indudablemente. Para Javier, el símbolo va a ser muy preciso, ¿no? Es quizá la figura en la que la incidencia o la herida, ¿no?, causada por la muerte del Chato será mayor. Primero, porque él se echa la culpa por no haber podido convencer a su padre de que se lleve, como le repetía una y otra vez, la empresa de transporte fuera del País Vasco y de que se trasladara con la familia a vivir a San Sebastián, al piso, ¿no?, que había comprado gracias a las gestiones realizadas por su novia Aránzazu y por él mismo. Se considera en cierto modo responsable de esa muerte, una muerte que lo marca, ¿no? Él Javier solía recordar los hechos más importantes de su vida con una cronología muy precisa, antes de y después de la muerte del padre. Así, su vida había quedado totalmente por, fracturada, como se ha dicho antes, por ese atentado. Y justo cuando su padre es asesinado, en la última ocasión en la que habla con Aránzazu, cuando ella se compromete a devolverle la alegría, olvidar, a que pueda vivir pensando en el futuro, Javier mira a quien era su novia y le dice que es imposible, que él se prohíbe ser feliz, que no puede ser feliz. Y en ese momento termina la relación con Aránzazu. Aránzazu, que acudirá al entierro de su padre para despedirlo
era el único, ¿no?, que le caía bien, para despedirlo y para despedirse al mismo tiempo de Javier, porque se había embarcado, ¿no?, en una eh, organización como Médicos Sin Fronteras para marcharse de España y ayudar a los más necesitados. Javier es un médico, él se considera a sí mismo un hombre serio, serio, como se indica en la diapositiva. Su hermana Nerea lo tiene más calado, ¿no? Y lo considera el hombre más triste. Le llama el doctor triste, es decir, vive aferrado. Ya de muy joven era muy tímido, ¿no? Y esa timidez se ha convertido en una tristeza enfermiza. Tanto es así que después de cumplir con su horario laboral, en vez de ir a su casa, Javier se encierra en su despacho. Saca una botella de coñac que tiene guardada en el cajón de la mesa del despacho y comienza a beber. Gira la cabeza, mira hacia el techo y se dedica a contemplar una telaraña. Una telaraña es el símbolo más preciso de esa red de recuerdos en la que están atrapados todos los personajes. Toma un sorbo de coñac sin apartar los ojos de la pequeña telaraña. No, es que le hace gracia evocar el episodio. Toda la novela funciona así. Los personajes principales, que son los hijos de estos dos matrimonios, esta generación que ha visto truncada su vida por los atentados de la banda armada, rememoran episodios de su pasado. En un costado de la plaza arde la hoguera de San Juan. Ella evoca, ¿no?, un episodio en el que iba con los amigos, se les unen Arancha y sus amigas, y Arancha, que estaba enamorada de él, le gustaba, se le declara. Pero Javier, tímido como era, no puede hacerle el menor caso, sobre todo porque la recuerda siendo niña jugando con su hermana Nerea. Le parece casi, casi como que era de la familia, no podía tener ninguna relación con ella. Nerea es el personaje más vitalista, ¿no? Ella se empeña en escapar de ese mundo en el que viven atrapados su madre y su hermano. Además, su vida se ha visto sometida, ¿no?, a un continuo vaivén. Era Abertzale de muy joven y al final, cuando la expulsaron de la Arno Taberna, la echó Pachi, hizo que saliera del local, fue corriendo a pedirle a su padre que la mandara a estudiar donde fuera y por eso terminó la carrera en Zaragoza. Pero una vez allí instalada, quiere olvidarse de todo y no asiste ni siquiera al entierro ni al funeral de su padre. Y ello supone una ruptura con su madre. Es decir, también el terrorismo, ¿no?, provoca esa suerte, ¿no?, de fracturas entre los miembros de la misma familia. Habla con Javier, que después de la comida en casa de su madre la estaba aguardando en la calle y entran en la cafetería de un hotel y su hermano la deja. Ella se dedica entonces a recordar, mira por el cristal de la puerta, ve un autobús, se ve a sí misma yendo a Zaragoza, se ve a sí misma de joven y de algún modo para ella el símbolo de los recuerdos será el que hoja de dos colores se utilice en el título del capítulo. Aquel domingo gris en la cafetería del Hotel Europa, mientras veía pasar los coches y recordaba delante de su vaso y su botellín de agua mineral, caras y lugares de Zaragoza, anécdotas y fiestas y tantas peripecias propias de la vida estudiantil, volvió a experimentar la sensación punzante de otras muchas ocasiones. Y todos los buenos recuerdos, una vez más, se le representaron de golpe como las hojas de ciertos árboles. ¿De cuáles?
Parece que pregunta el narrador, ¿qué más da? Se responde él, como esas hojas con el anverso de un color y el reverso de otro, aquel de un verde brillante, grato a la vista, este de un verde más pálido, que era el verde de la culpa y los remordimientos. Parece que se evocan, ¿no? Las hojas de las sayas. Se miraba las manos y se arrepentía de haber sido joven, aún peor, de haber sido feliz. Javier se prohíbe ser feliz. Nerea se arrepiente de haber sido feliz antes de la muerte de su padre. Ahora, en el presente en el que se encuentra, cegada por toda la violencia que se produce a su alrededor, no puede serlo. Hay entonces un presente narrativo que arranca de esa fecha emblemática, el abandono de la lucha armada de ETA, 20 de octubre de 2011. Ese presente se extiende durante unos meses que se corresponden con la serie de pesquisas, indagaciones que va a realizar Vittori en el pueblo para intentar averiguar la verdad. La verdad no es otra que saber quién disparó a su marido, el chato, y que esa persona le pida perdón a ella y a sus hijos. Eh, Todo más o menos parece conducir, es muy ambiguo, ¿no? Este proceso a José Mari. José Mari pertenecía al comando Oria y tenía asignado también en la región en la que debían actuar su pueblo. José Mari va a ayudar a los miembros del comando a localizar al chato y a que lo vigilen. Entonces, todo ello de algún modo apunta, ¿no?, a su participación en ese atentado. Por eso, Vittori piensa que tiene que hablar con José Mari para averiguar la verdad. Y por eso va a buscar al padre, a Josián, y le lleva una carta que redacta. Aquí estaría en el capítulo 102. Fue al grano que no la movía el rencor. En estilo indirecto se señala qué es lo que le dice en la carta. El motivo de la carta, saber con el mayor detalle posible cómo murió su marido, sobre todo quién disparó. Más, que estaba dispuesta a perdonar, pero con una condición. ¿Cuál? Que él le pidiera perdón. Añadió que no se trataba de una exigencia, sino de un ruego. ¿Aquello no era rebajarse demasiado? Le daba igual. Al final escribe la carta, se la lleva a Josián, Josián le dice déjala ahí, la lleva a su casa y ris y ras. Hay muchas onomatopeyas en esta novela. Miren, la rompe y la tira al cubo de la basura, de donde la saca Arantxa, la recompone y logra que le llegue a José Mari. Hay un intercambio de cartas en las que Arantxa actúa como intermediaria entre Vittori y José Mari. Al final, pues las tres circunstancias, la chica de Ondarroa, el ver a su madre llorar por el ictus de Arantxa, el ver la fotografía de Arantxa en la silla de ruedas, José Mari acaba rindiéndose y acaba aceptando el ruego de Vittori y le escribe la carta. Y esa carta se la lleva inmediatamente Vittori a su marido, al chato. Sube con esa carta a Polloe, al cementerio, y le dice, ¿te la leo? Leyó. Casi se la sabía de memoria. Kaixo, Vittori, fórmula de saludo. De acuerdo con el consejo de mi hermana, te escribo. Es muy escueto, como se ha dicho antes. Yo soy de pocas palabras, así que voy al grano. Os pido perdón a ti y a tus hijos. Lo siento mucho. Si podría dar marcha atrás al tiempo, lo haría. Es un uso vasco, ¿no?, del condicional, ¿no?, como si fuera subjuntivo, si pudiera. No puedo, lo siento, ojalá me perdones, ya estoy cumpliendo mi castigo, te deseo lo mejor. José Mari. Es un estilo casi telegráfico, pero tiene lo que necesitaba Vittori para poder morir en paz, para que lo entierren junto a su marido y poder descansar por fin los dos juntos. Ese es el presente que ella ansiaba. De este modo,
El análisis de la novela está dependiendo de esa lenta reconstrucción del pasado que se va haciendo a través de la memoria de los principales personajes que se van a ver afectados por la acción terrorista. Sobre todo porque muchos de esos personajes viven encadenados a unas situaciones de permanente angustia. Nerea se lo dice a su hermano. Le dice, mira, yo quiero ser como la ama y como tú. Estáis emocionalmente bloqueados. Estáis la ama y tú en un agujero de pena y de rencor y de melancolía. Y no sé, yo sé que salir. Yo acabo diciendo, ya basta, algo dentro de mí tiene que cambiar. Porque ella tiene la voluntad de vivir de otra manera y se va a empeñar en intentar al menos conseguirlo. Pero esa imagen del agujero de pena es precisa, porque vuelve a repetirse cuando Arantxa le pide a su hermano Gorka que lea para alejarse, para apartarse de ese clima de violencia que ha atrapado la voluntad de José Mari. Tú lee todo lo que puedas, reúne cultura, cuanta más mejor, para que no te caigas al agujero en el que están cayendo muchos en este país, el agujero, pero ya colectivo. Agujero no, Gorka se entregaba a la lectura, como lo hacía el propio Aramburu, siendo niño, con pasión. Y José Mari, cuando lo veía con un libro en la mano, se burlaba. Oye, ya que estás, ¿podrías leerme las rayas de la mano? Bueno, luego se llevará a las manifestaciones, en fin, y lo respetará sobre todo por el conocimiento perfecto que tiene del euskera. Bien, si la novela se construye con una trama de recuerdos con los que se permite el narrador recuperar aquellos episodios en los que están pensando los personajes. La novela está obedeciendo a lo que en la narrativa actual se llama una disposición fractal. Son fragmentos, por eso los 125 capítulos son tan breves, pero son breves y tienen un sentido. Es decir, aun siendo breves, se van uniendo entre sí, de tal manera que pueden llegar a articularse 40 secuencias con esos capítulos. Aquí tendríamos esa trama fractal en donde se ha marcado en azul el avance. Este sí es más o menos lineal, progresivo, por el presente. Es difícil seguirlo porque hay continuas analepsis, rememoraciones, recuperaciones de esos añicos del pasado, de esos retazos de la vida de los personajes. Pero la novela comienza con 4 capítulos dedicados a Nerea y a lo mal que se llevaba con su madre, Vittori, a la que va a despedir cuando se marcha a Londres. Ahí es donde Vittori se entera de que ETA ha anunciado el abandono de la lucha armada y se dispone a ir al cementerio de Polloe para comunicarlo a su marido. Para lo que te va a servir, le dice, se vio en la primera presentación. Y para informarle de que ella no se va a rendir, de que va a volver al pueblo, de que ha tomado esa decisión. Por eso, la segunda secuencia es Vittori y Miren, vistos en el pasado con la separación de las familias. La tercera es Vittori, es decir, siempre hay una suerte de enlace con la secuencia anterior y con Javier y Nerea, de tal manera que volvemos al presente. Ha visto los análisis, le dice, te he pedido ahora con un médico, y le dice la madre, con un oncólogo, y le dice el hijo, sí, pero, y dice, vale, ya veré si voy. Efectivamente, ya se dijo que Vittori padecía un cáncer ya bastante avanzado,
con metástasis, y por eso ella se sabe condenada a morir y por eso está tan urgida de poder encontrar la verdad. Bueno, en cualquier caso, como se va viendo, a través de esos hilos del pasado se van anudando estas secuencias. Hay un primer grupo de 20 secuencias que conduce al capítulo 65, que es muy importante. Es decir, más o menos, quizá haya salido así, pero hay 20 capítulos, lo que sería un primer bloque y otro segundo plano con otros 20 capítulos. Este capítulo 65 es el último en el que Miren y Vittori hacen algo como amigas, van a San Sebastián a merendar como solían, pero al mismo tiempo Miren, que le ha contado a Vittori cómo su familia se está poniendo y cómo ella tiene la cabeza hecha un lío, le dice, mira, me voy a pasar por la iglesia para hablar con don Serapio. Y don Serapio la alecciona en la necesidad de la lucha armada. Cada uno tiene que luchar. Dice, yo en la parroquia, tú en tu casa, José Mari donde esté, hay que defender esta patria nuestra, hay que procurar alcanzar esa independencia del Estado opresor. Ella sale transformada, Miren, de la iglesia, y aunque vuelve a su casa con Vittori, ya nada será igual. Por tanto, este capítulo es muy importante, está ahí como cierre de un primer plano. El segundo plano tiene un número mayor de retrospecciones, de líneas referidas al pasado, aunque el avance por el presente implica esa búsqueda de la verdad que va realizando, Vittori, en este sentido. Pero, por resumir en esta diapositiva, teniendo en cuenta que ese capítulo 65 puede servir de eje de Gozne, ya que es una historia de dos mujeres y ahí parece que se pone punto final a esa relación. En el primer plano habría 11 secuencias situadas en el presente, 14 en el pasado. En el segundo plano, 8 menos corresponden al presente y el doble, 16, al pasado, porque es lo que importa. Es decir, vuelvo a incidir en los símbolos que el propio Aramburu pone en juego, esos añicos en que ha quedado fragmentada la vida de los hijos de estos dos matrimonios e intentar, si no recomponerlos, porque una botella de vidrio, una vez que se cae al suelo y estalla, es imposible que vuelva a su forma original, al menos saber qué es lo que pasó o ver ese fragmento de vida que quedó contenido en ese añico. Aquí, bueno, tendríamos en el capítulo 65 el modo en que iban juntas, Miren y Vittori, aún se hablaban, aún compartían secretos y merendaban juntas los sábados por la tarde en San Sebastián. Y mira que podían haberse hecho acompañar de otras mujeres del pueblo, pero pedían ir solas porque eran muy amigas, ¿no? Y ya el cierre del capítulo, cuando salen, Miren de hablar con don Serapio, y ya ha cambiado por completo. Le dice, Miren, vamos por el camino, te lo cuento. Se te nota relajada, le nota a Vittori. La próxima vez que Josías me venga con sus penas y sus miedos, me va a oír. Ahora sí que tengo las ideas claras. Es decir, ha asumido todos los postulados de la lucha armada, y de ese modo podrá entender al hijo, podrá justificarlo, y podrá convertirlo, ¿no?, en, de algún modo, el respaldo, ¿no?, de todas esas acciones violentas que está viviendo. Bien, la trama fractal se disponía, recuérdese porque se acaba de ver en ese capítulo, el 41, en el que Arantxa quiere quedarse a solas en el cuarto de baño para verse por primera vez en el espejo. Ahí mismo es donde ella comienza a recuperar los fragmentos de su pasado. Espejito, espejito, dime cuándo, dime dónde, dime quién.
Arantxa evocó un sábado de 1985. Regresa esa fecha desde el presente. Ya le había venido a la memoria otras veces. El chaval no era guapo ni feo, ni alto ni bajo. Iba mucho a la discoteca KU en Igueldo, como ella, y quieras que no, acabas estableciendo conexiones oculares. Es Guillermo. Guillermo, con quien acabará casándose. Guillermo la había dejado embarazada, fue a abortar a Londres. Cuando regresó fue a buscarla con un ramo de flores, siguió detrás de ella y al final Arantxa se marchó a vivir con él. Y para que su madre no pusiera el grito en el cielo, se casó por lo civil, porque ella no creía en nada, pero se casó y tuvo dos hijos, Ainhoa y Indica, dos hijos con nombre vasco. Se lo va a reprochar Guillermo muchas veces con él. Intenta ponerse en pie, intenta que esa familia dé sentido a su vida, pero el terrorismo va a romper también esa familia con el asesinato de Manuel Zamarreño y la radicalización consiguiente de Guillermo. Bien, como se ha indicado, esta trama fractal permite que algunas de estas secuencias pueden irse anudando. Ya se ha hablado de la primera y la segunda, y se ve claramente Nerea Vittori, Miren. Luego hay un grupo, Vittori Miren, Vittori Arantxa, que permite regresar al momento en que sufre el ictus en Mallorca, Javier Arantxa. Este es muy importante, por lo que ahora se va a indicar. Y luego está las secuencias 14 y 15, un grupo de capítulos que va a dedicarse a reconstruir el último día de la vida del Chato y a la reacción que siente Josian cuando se entera de que su amigo ha caído víctima del atentado. Pero bueno, lo importante es que están conectadas como si fueran eslabones estas secuencias. Y hay un símbolo que une el pasado y el presente, y es una pulsera infantil. En el pasado, cuando eran niños, eran las fiestas del pueblo y Nerea se encaprichó con una pulsera y su padre de inmediato se la compró. Arantxa vio aquello y le pidió a los suyos que le compraran otra pulsera igual que la de su amiga Nerea. Pero Miren, evidentemente, no dispone de los medios económicos, tiene que ajustarse más, es una obsesión suya, y eso es lo que hace que tenga una cierta envidia, ¿no?, hacia su amiga y sobre todo hacia la prodigalidad con que el Chato gasta el dinero, ¿no? Llega a decir, saca la cartera como si fuera de una cartuchera, es decir, como si fuera una pistola, realmente. Porque lo que hace el Chato al ver que no le compran la pulsera a Arantxa es que se la compra a él, ¿no? Eso le sienta muy mal a Miren, pero bueno, no puede decir nada. Y ahí queda esa pulsera. Pues bien, una vez que el Chato cae asesinado en ese atentado, Arantxa va al hospital en donde trabaja Javier, entra en su despacho y sin sentarse de pie le dice, te devuelvo esto, no me merezco tenerlo. Es la pulsera que le había regalado su padre. Mi hermano es un asesino, le dice. Le deja la pulsera, se marcha. Javier, lógicamente, no le dice nada, la guarda en un cajón, pero cuando se entera de que Arantxa va a hacer rehabilitación en el hospital, una vez que su madre le pide, ¿no?, que se entere cuáles son las causas por las que está en una silla de ruedas, Javier saca la pulsera de niña de Arantxa y se la devuelve. Es una escena, claro, ciertamente conmovedora, porque Arantxa recupera de golpe todo lo que había sido de niña. Le pide a Javier que le dé un beso. Arantxa, a partir de ese momento, actuará
como intermediaria entre las dos familias, sobre todo entre Vittorio y José Mari, también de un modo indirecto con Josiane. Es decir, que parece un episodio totalmente anodino, el de la compra de una pulsera de juguete a una niña pequeña, pero que luego va a adquirir su relevancia por el papel que desempeña en la familia. Se ha indicado que hay muy pocas fechas. Algunas se dicen de una manera coloquial. También se ha dicho en la primera presentación que gracias a que se va remitiendo a algunos hechos fácilmente recordables, el abandono de la lucha armada, por ejemplo, de ETA, la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, otros, por desgracia, corresponden a los asesinatos de Josu Muguruza, de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco. Esos son recordables, ¿no? Porque se tienen en la memoria, al menos los que pertenecen a la generación, ¿no? que padeció, que sufrió la violencia de esos atentados. Pero Aramburu idea otra manera de hacer pasar el tiempo, una manera entre poética y también lírica, poética lírica porque llega a generar una especie de nebulosa por la imprecisión con la que se establece. Por ejemplo, en el capítulo 5 pasó un año, pasó otro, pasaron más. Es decir, desde el atentado de la muerte del Chato. Y entre tanto, Vittori se hizo a escondidas una llave de la casa del pueblo porque tonta no es. Claro, los hijos querían vender la casa del pueblo y ella se negó. Capítulo 96. Y nada, sumando lluvias, cumplió 36 años. Es Nerea. 36. Qué rápido pasa esto. Pero no me voy a amargar, ¿eh? Es la única que tiene una voluntad cierta de ponerse de nuevo en pie. Pero la imagen es bellísima, sumando lluvias. Es decir, de algún modo es un tiempo que no es cronológico, diríamos es meteorológico, pero es el propio del clima, al menos de la sociedad vasca. Lo vuelve a repetir, pero con un fuerte contraste en el capítulo 109. Y se sucedieron los años, las lluvias, las bombas y los tiros. Ahí es donde está la violencia. Llegó un nuevo siglo y tiempo después, la mañana de noviembre, en que Javier supo, es el capítulo 109, cuando se van a celebrar las jornadas sobre las víctimas del terrorismo, en donde hablará ese escritor, entre paréntesis, Aramburu, y declarará su propósito de escribir una novela para que un grupo terrorista no se apropie de una patria como si fuera suya, impuesta con la fuerza de las armas. En el capítulo 121 tenemos también el modo en que en que el tiempo pesa, en este caso sobre José Mari, años y arrugas, años y canas y pérdida de pelo. Miren, un día le pregunta a su hijo, pero te tratan bien, te están torturando, comes bien, porque lo ve muy desmejorado. Todo ello hace que esas rememoraciones del pasado se vayan configurando en torno, se han destacado esos dos capítulos, el 65, el último de la amistad de Miren y Vittori, y el 86, en donde va a ser asesinado el Chato. Precisamente ese punto, que será crucial en el segundo bloque de 20 capítulos, de 20 secuencias en que se ha dividido esta novela, corresponde, en el capítulo 122, encontramos una carta que Arantxa le envía a su hermano, con la que poco a poco va obligándolo, ¿no? Y va haciendo que dé su brazo a torcer y que acabe aceptando pedir perdón a Vittori y a sus hijos. A mí me lo cuenta todo, le escribe a José Mari, se refiere a Vittori. Nos vemos casi a diario, somos muy amigas. Sabe que no le queda mucho, se niega a recibir tratamiento para que se ha perdido toda ilusión. Me dice que aguanta viva a duras penas porque espera un gesto humano de tu parte. No desea otra cosa. Tu torpe y desastrosa hermana te lo pide. No me decepciones. Dicho de otro modo, pídele perdón. ¿Qué te cuesta?
me dolería que no lo hicieras. Y ya termina de leer la carta y José Mari se abisma en los recuerdos. Las mujeres, cómo saben enredarnos. Tumbado en la cama, la mente en blanco, José Mari miraba el cuadrado de cielo azul de la ventana. Permaneció largo rato inmóvil, en actitud apática, las manos juntas bajo el cogote. Por fin le vinieron pensamientos, más bien imágenes, y comienza el pasado a ser recorrido, pero de una manera distinta. El tiempo de pronto retrocedía a gran velocidad. El tiempo consistía en una película que mostraba su vida de atrás hacia delante, es decir, hacia el momento en el que él se encuentra. Ese calvario sufrido por los continuos cambios de cárceles, los encierros a que había sido sometido, el ir viendo cómo iba pasando el tiempo y no tenía ningún horizonte. Todo eso es lo que va a provocar en la rendición final de José Mari. Hay, por tanto, y debido a la trama fractal en la que a la que la novela responde, también al desorden que se genera por ese conjunto de recuerdos en donde viven atrapados los personajes, una continua distorsión de hechos, ¿no? Y eso es lo que va a provocar, y esta es una técnica relevante en esta obra, que haya muchos episodios que se rememoren dos o más veces, porque son dos o más personajes los que lo recuerdan y a ellos se une el narrador y todo va girando en torno a esta escena en la que el chato va a caer asesinado, no se sabe bien por quién. Una figura joven, ágil, borrosa, surgió de entre dos coches, no le ve los ojos. Antes había visto a José Mari, y así se ha contado, pero, en fin, queda empañado en la duda, ¿no? Es muy ambiguo. El chato va rápido porque está lloviendo, va al garaje, esta figura joven se sitúa a su espalda y dispara. Solo un disparo. Y después otro y otro. De una manera inapelable, además con esa construcción de el cambio de parte. Y de repente se detiene porque se queda sorprendido porque ve luz en casa de esos. Así se lo dice a Vittori, perdón, así se lo dice a su mujer, a Miren. Y pasan dos capítulos y Vittori ve que Miren ha ido rápidamente a comprobar si es verdad lo que Ossian le ha dicho, ¿no? Se cuenta en dos momentos distintos. Mayor importancia tiene ese intento de comunicar a Nerea la noticia de la muerte del padre. Se cuenta en tres capítulos. Se cuenta primero desde la perspectiva del hermano Javier, a quien Vittori le pide que llame a su hermana, y su hermana se niega. Al final llama, pero a la mañana siguiente y le dice a su madre: no, no pienso volver, se vio en la primera presentación, no quiero ver a Laita muerto, no quiero que me vean en el pueblo. Pero luego en el capítulo 30 ella lo recuerda de otra manera. Estaba en un bar
con la pandilla de los amigos, de los estudiantes, y de repente ve a su padre en la televisión y lo comprende todo. No dice nada en ese momento, aunque luego se lo dirá a un amigo, Juan Carlos, con quien le pide que se quede esa noche con ella, en la que no dormirá, y a las dos amigas que se ponen a llorar, ¿no?, al enterarse de lo que ocurre. Y luego en el capítulo 76 vuelve a rememorarse esa acción. Por supuesto que la muerte del chato ocupa, por una parte, el narrador pasa a alguien por ahí, dice, este es el lugar en el que el chato será asesinado, en 3 capítulos. También se recuerda el día de lluvia torrencial en el que el chato va a ser víctima del atentado, otros 3 capítulos. Y luego, de una forma lenta y progresiva, lo que ocurre ese día en el que el chato morirá. Se encuentra con José Mari, Vittoria recordará en otro capítulo ese encuentro, se produce el asesinato en el capítulo 86, José Mari recuerda cuando el chato lo reconoció desde la cárcel, Vittori se lo recuerda a José Mari en una carta que le envía en el capítulo 102, es decir, es la misma situación, recordada una y otra vez. También tiene importancia que Koldo en Inchaurrondo los delatara. Y que por causa de ello Joaquín y José Mari tuvieran que huir del pueblo y que Gorka tuviera que ayudarlos para que pudieran escaparse. Eso se cuenta en 4 capítulos, en distintos fragmentos, porque se van encontrando con Koldo, oye, perdonad, es que me tenéis que perdonar, ¿no? Y ellos, sí, no te preocupes, pero ya no se fían para nada de él en ningún caso. De este modo, si se recuperara la terminología que puso en juego Gerard Ginet, relativa al análisis que dedicó a la búsqueda del tiempo perdido, él habló de 3 tipos de frecuencia entre la voz del narrador y los hechos que se disponen. En Patria no hay una frecuencia singulativa, es decir, no hay un narrador y una sola línea de acontecimientos. Tampoco hay una frecuencia repetitiva, es decir, no hay varios narradores, hay uno que va hurgando en la conciencia de los recuerdos de los personajes y una línea narrativa. Lo que sí hay es una frecuencia iterativa, porque es esa voz del único narrador que vuelve a remitir varias veces a un mismo episodio que es rememorado por distintos personajes. El regreso de Vittoria al pueblo, el asesinato del chato, el intento de mandarle un recado a Nerea, el arresto a la relación fondo. Yo creo que esta es una de las técnicas más singulares de Patria. Pero al mismo tiempo esa técnica va a permitir que la trama elocutiva sea la que permita descender hacia esos fragmentos del pasado que van a ser recuperados por los personajes en esos momentos de rememoración del pasado y de esas vidas truncadas a las que han quedado reducidos. Aquí es donde Aramburu, frente al resto de su producción, se va a comprometer, ¿no?, a generar un número mayor de técnicas. Es decir, los recursos elocutivos. En buena medida llega a construir una misma voz común, casi una voz colectiva, que es la voz de esta generación de los jóvenes y no tan jóvenes, porque Javier tiene 48 años, etcétera, etcétera, pero bueno, de aquellos que han sido jóvenes y han vivido en su circunstancia la muerte de un familiar como el padre o el esposo de Vittori, y al mismo tiempo de aquellos que han visto cómo uno de sus hijos se ha convertido en un terrorista. Y entonces, ¿qué cabe? O justificarlo o no hacerle ningún caso como hubiera querido hacer Josiane, sobre todo porque es lo que le recomienda el padre de Joaquín, Josécho, antes de morir. Bueno, en resumidas cuentas, para que se entienda bien,
Hay que distinguir entre estilo directo, cuando hablan los personajes, pero hay estilo directo de frases que cruzan el pensamiento de los personajes y el narrador las captura y las integra en su discurso, que hay que llamarlo diegético porque corresponde a su voz. La de los personajes se llama voz mimética. Hay estilo directo, hay estilo indirecto, del que se sirve también el narrador. Fulano, mengana, dijeron que, y luego ya con los correspondientes cambios verbales, se va a sacar un gran partido. Y hay estilo indirecto libre, porque como se ha dicho, la construcción de Patria en su conjunto muestra a este narrador que se involucra, se inmiscuye, por mejor decirlo, en la conciencia de estos personajes heridos por ese brutal acto terrorista, para ver, ¿no?, las consecuencias que han dejado en cada uno de ellos, ¿no?, las heridas que no pueden ni muchísimo menos curar. Luego se distingue entre cuña diegética, cuando el narrador se intercala un comentario entre las palabras que un personaje está pronunciando, y cuña mimética, que son muy curiosas porque es el personaje el que deja asomar su voz en la voz diegética del narrador, porque el narrador se ha apropiado de ella, ¿no? Pero bueno, son palabras dichas por el personaje. Para que pueda valorarse este desarrollo, se va a hacer un recuento de los procesos más singulares, solamente una parte de ellos, porque aquí Aramburu realmente logra construir la dimensión más original, rica y variada de esta novela suya. Aquí tenemos, por ejemplo, el modo en que el narrador asume los pensamientos del personaje en estilo directo, pero no lo marca. No hay comillas, no hay cursiva, no hay ninguna indicación de que hay un cambio en la voz. Añadió, estamos en el primer capítulo, es Quique, esto es estilo indirecto, añadió que se iba a fumar un cigarrillo a la calle mientras habláis. Es decir, ese fragmento que se ha señalado en amarillo está dicho realmente por Quique. Es estilo directo, pero como se ve, no ha sido marcado de una manera especial. Claro, lo leemos y nos quedamos sorprendidos, pero cuando cogemos, ¿no?, la técnica, ya no tiene tampoco mayor problema. En el capítulo 40, cuando se cuenta el modo en que Arantxa no quería verse, ¿no?, ante el espejo. En cambio, no pudo evitar en 2 ocasiones que la fotografiasen rodeada del equipo de fisioterapeutas. Pero me da igual, porque las fotos nunca las vi. Eso lo ha verbalizado, lo ha pensado Arantxa, no lo ha verbalizado porque no puede hablar, y lo que hace el narrador es tomar esa frase e incorporarla a su discurso. Referido a José Mari, huelga. Su huelga de hambre más larga fue de 41 días en Albolote. Bebí toneladas de agua y perdió 19 kilos. Claro, esto es incoherente, es decir, el yo del personaje y de repente la voz del narrador. Pero bueno, de algún modo esa frase marca, ¿no?, cómo logró sobrevivir a una huelga de 41 días de hambre. Javier. Ahora en su despacho le entra la risa. Mira que desperdiciar semejante oportunidad, piensa cuando Arantxa, ¿no?, se le mostró, en fin, accesible, ¿no? La chavala ofrecida, la chavala deseosa y deseante y dispuesta. No se dice, es que Pamplona, la obra, es decir, el opus, achaca también, ¿no?, a haber hecho la carrera en Pamplona, la timidez excesiva que llegaba a tener con las chicas. Y luego un pasaje muy importante porque corresponde a Mirem. Ella se ha hecho a la idea de que, bueno, Victoria ha regresado al pueblo, olvidémosla. Y cuando ya se había convencido de que lo mejor era desentenderse del asunto y seguir con su vida, que bastantes quebraderos de cabeza le daba, y a mí esa total, ¿qué me va a hacer si tengo a todo el pueblo de mi parte? De nuevo, un pensamiento en primera persona del personaje, se lo apropia el narrador. Sonó el timbre, ya es el narrador.
abrió la puerta y antes de que Celeste hubiera traspasado el umbral con la silla de ruedas, Miriam reconoció la pulsera, lo que me faltaba. Primero el geranio y ahora esto. Es decir, otro pensamiento que rápido cruza por la cabeza de Miren, porque en efecto Vittori había puesto un geranio en la ventana para proclamar, ¿no?, que ella estaba ya allí, que estaba buscando la verdad, ¿no? Y dice, miren, y ahora esto, ¿no?, la pulsera de Arantxa. Bien, en segundo lugar, habría que ver, bueno, no es un recurso muy extraño este, pero no deja de tener una cierta dificultad técnica a la hora de resolverlo, ¿no? Porque cuando uno está hablando puede recuperar, me dijo y repite las palabras, ¿no?, de otra persona, pero lo curioso es que aquí quien recupera las palabras es el propio personaje. Nerea se lo dice a su madre. También a mí me sobran motivos para estar hecha polvo, pero mira, en Londres, la misma noche en que acordó con Quique vivir un tiempo separados, me di una vuelta por la orilla del río. Me dije, ¿qué hago? ¿Me tiro al agua y adiós muy buenas o busco una salida al laberinto en el que llevo mucho, demasiado tiempo metida? Me dije, ¿qué hago? ¿No? Es decir, esa es una conversación, un monólogo que mantiene ella consigo misma en el pasado. Y concluí, ¿qué leches, Nerea? Levanta esa cara, no te resignes, vive, eso es, vive, por eso se ha dicho, ¿no? La voluntad que tiene de recuperarse. Muchacha, aunque estés jodida, muévete, lucha, busca, como Vittori, ¿no?, que vuelve al pueblo también para buscar. Bien, este es un recurso muy curioso. En algunos otros autores, como por ejemplo Andrés Newman en El viajero del siglo, lo utiliza y de algún modo reproduce la manera fragmentada en que las personas a veces solemos hablar, porque estamos construyendo una frase mejor que una oración y la dejamos interrumpida. No la, es decir, terminamos. Y eso es lo que, si se lleva al discurso escrito, llama mucho la atención. Esas interrupciones bruscas. Así tenemos en el capítulo 28, lo piensa Nerea cuando sale de comer en casa de su madre y se encuentra a Javier que está aguardándola. Le causaba recelo la presencia de un tipo solitario en actitud de y con aspecto de. No hacen falta muchas palabras. Estamos en el País Vasco. En el mismo capítulo entran a la cafetería del hotel. Ella pidió una infusión de manzanilla. La paella le había dejado un gusto aceitoso y pesadez de estómago. Y no hace falta seguir, ¿no? Estaba un poco descompuesta. Bueno, otro caso sería el modo en que el narrador se interrumpe y asimila en estilo directo el pensamiento, como se ha dicho anteriormente, pero de un personaje que queda interrumpido. Esta secuencia, que es tan breve, es verdaderamente emotiva, porque en ella se ve el sufrimiento de estos dos amigos, el Chato y Josián, condenados a no poder hablarse. Es la primera vez que se cruza por la calle cuando ya Miren le ha prohibido a Josián que hable con el Chato y el Chato está aguardando, expectante, a ver qué hace su amigo de siempre. Una vez por casualidad se topó con Josián por la calle, el Chato. Se miraron, Josián fugazmente, él con fijeza, con expectación, esperando no sabía qué, una señal, un gesto. Y Josián levantó al pasar las cejas a modo de saludo, como diciendo, no, si yo me pararía a hablar contigo, pero es que miren, me lo ha prohibido, es que tengo que hacer lo que está haciendo todo el pueblo con vosotros, haceros el vacío. Pero ahí tenemos esa interrupción. También se pueden construir, en fin, esquemas ternarios con las repeticiones
Salen a navegar Aránzazu y Javier en el velero. Aránzazu guiaba. Cuidado con, tira un poco hacia, no vayas tan... Bien, es una manera muy ágil, ¿no?, de imaginar la navegación en la que se encuentran. O, por ejemplo, frases que no terminan de decirse. Javier ha hablado con el hospital, le han dicho que su padre ha fallecido. Palabras. Se lo tiene que decir a su madre. Acaban de comunicarme que tienes que saber que no sabía qué fórmula emplear, pero en lugar de eso dijo que se iba al hospital a informarse. No se tenía que informar de nada, ya lo sabía. Por tanto, estos cortes de los sintagmas están marcando la situación angustiosa por las que los personajes están pasando. Bueno, más o menos, ¿no? Porque Aránzazu y Javier estaban navegando en una de las pocas secuencias, ¿no?, como en el viaje a Roma, aunque siempre cabe algo, ¿no?, tanto del viaje de Roma como al regreso a San Sebastián. Bien, aquí tenemos otro proceso en donde el estilo directo del narrador asume el estilo directo del pensamiento del personaje, pero entre paréntesis, para que se destaque de una manera clara. Eso también lo hace Andrés Newman en El viajero del siglo. El deseo de Arantxa se llamaba soledad. Estamos en el capítulo en el que se va a contemplar en el espejo. Su mayor deseo es estar por fin sola, fuera del campo visual de aconsejadores, de empujadores de su silla, de alimentadores, protectores y gente en líneas general servicial que a todas horas exhibía ante ella sus prodigiosas, me muero de la risa, ese yo es de Arantxa, no lo puede pronunciar, pero es lo que piensa, está entre paréntesis, dotes para la paciencia en sus distintas facetas. Hay que atender ahora al modo en que los guiones permiten, ¿no?, fundir una secuencia, una gradación que es realmente inapelable. La paciencia, cariño. La paciencia, compasión. La paciencia, enojo mal disimulado. La paciencia, rencor por no haberles hecho el favor de morirse. Que se vayan a la mierda. No se sabe si lo dice el narrador, lo piensa el personaje, los dos entrelazan, ¿no? No es una frase propia de Arantxa porque no está entre paréntesis. Esto se utiliza también en el capítulo 44, se leyó en la primera presentación, cuando Vittori va a hablar con el chato. Y se reconstruye su carácter, ¿no?, la tenacidad, la tozudez. El chato era como era, volcado hacia adentro, trabajador como el sol, tozudo, tozudez que hacía dificilillo convivir con él. Más o menos esos son pensamientos del personaje. Pero ahora entre paréntesis. Llevarle la contraria a Jesús, María y José. Eso sí que ha cruzado por la cabeza de Vittori y se lo ha apropiado el narrador en su discurso. Por eso lo pone entre paréntesis. Hay mezcla de estilo directo del personaje, del narrador, del pensamiento del personaje. Por ejemplo, en este arranque, cuando se sienta Vittori para escribir la primera carta a José Mari. No sabía cómo empezar. Querido José Mari, dice, ¿cómo voy a empezar así, no? Y de cambio escribió: soy Vittori, te acordarás. No es mi intención causarte molestias. Créeme, estoy libre de odio, etc. Todo eso es lo que ella escribe. Releyó, esto lo dice el narrador, por tanto es estilo directo del narrador, el primer párrafo con disgusto. ¿Pero qué quieres? Tú sigue y si eso ya corregirás. ¿Es estilo directo? ¿Quién lo dice? ¿El narrador o se lo dice el personaje a sí mismo? Posiblemente sea Vittori, ¿no? Tú sigue. Aunque a lo mejor el narrador le está animando a Vittori a continuar. Y si eso, es decir, si se da la oportunidad, ya corregirás. Bueno, es muy ambiguo.
Con mayor claridad se ve en la escena que en el capítulo 106 se recrea vista desde la perspectiva de Guillermo. Guillermo ha ido a Mallorca para recoger a la hija, a Ainhoa, y para despedirse de su mujer, de Arantxa. Aún no se han divorciado, pero no van a tardar mucho, en buena medida, porque Guillermo ya vivía, ¿no?, con otra, y eso lo sabía perfectamente Arantxa. Están ya totalmente separados. Pero cuando Guillermo ve a su mujer, a la que hacía tiempo que no veía, tumbada, llena de cables, de tubos, no sabe que Arantxa, mientras tanto, le responde, va pensando, no quiero irme sin darte las gracias, lo que faltaba. Eso piensa Arantxa, es estilo directo, pero no lo puede pronunciar. Por muchas cosas que tú sabes, por los años que hemos pasado juntos, por los hijos que me diste, que te di. Uy, qué escenita, habrá bebido. Y los buenos momentos. Me declaro responsable de los malos. En serio, la culpa y te pido sinceramente perdón. Y ahora ya es el narrador. A Arantxa le parecía que Guillermo estaba recitando de memoria aquellas palabras o que las leía de un papel, de una chuleta de colegial. Perdón. Es el desarrollo en el que el narrador ha dejado que pensamientos que va teniendo Arantxa mientras su marido, bueno, pues va justificando, va disculpándose, van cruzando por su cabeza. Aquí tenemos un estilo indirecto referido al personaje, pero que es armado por el narrador, lo mueve el narrador y se cierra con estilo directo. Nerea, después de mucho tiempo también, va a visitar a Arantxa al hospital cuando hace rehabilitación. Se acerca a ella y la saluda como puede, con nudillos afectuosos. ¿Compasivos? Esa pregunta, ¿de dónde viene? ¿Del narrador o de Arantxa? Nerea le acarició a su amiga la mejilla y ésta le dirigió una mirada de resignación, como diciendo, ya ves, esto es lo que hay, o algo por el estilo. Esa frase, ya ves, esto es lo que hay, es lo que ha pasado, ¿no?, por su cabeza. Nerea optó por explayarse, locuaz, explicativa, para bajar la temperatura dramática del encuentro. Y ahora ya se utiliza el estilo indirecto, lo utiliza el narrador, que sabía por su hermano, que se había enterado, que le habían dicho. Son también frases que no se terminan. Y concluyó sincera, qué putada, ¿eh? Es un modo, ¿no?, de ir entremezclando, entrelazando las voces del narrador y los pensamientos del personaje. O, por ejemplo, cuando con la carta de José Mari, Javier lleva a Vittori al cementerio porque está lloviendo tanto como el día en que asesinaron al chato. Vittori se apeó lenta, patosa. Si no quería que la acompañase. Eso no lo vemos en estilo directo, es estilo indirecto. Le ha dicho su hijo, además se ha suprimido el verbo dicendi, si no quería que la acompañase. No. Si debía esperarla allí, bueno, como gustase, sigue en estilo indirecto, pero que menos de media hora no iba a tardar. Otro recurso. El estilo del narrador asume un estilo directo del personaje que no se ha verbalizado y que son frases pensadas, pero que son muy importantes porque sirven para ver el modo en que esa figura, ¿no?, se ve sometida a una situación de máxima tensión, aunque sea, como en este caso, Nerea, que es muy impulsiva. Aquí tendríamos algunos recursos parecidos a los que Vargas Llosa pone en juego en Conversación en la Catedral, en donde también los personajes van descendiendo por la trama de recuerdos hacia el pasado y es posible distinguirlos por las fórmulas coloquiales que emplean. Entonces, Nerea cae subyugada por el alemán Klaus Dieter y va por la calle de esta manera con él. Se lo fue comiendo a besos por la calle. Nerea, ¿qué haces? Nerea, ¿qué te pasa?
¿Esto lo dice el narrador o lo dice la propia Nerea? Posteriormente, ¿no? Es decir, ella no se reconoce. Tenía que agarrarlo del cuello porque él le sacaba 2 palmos de altura y tirar de su cabeza hacia abajo para alcanzar su boca con la suya, ávida, impaciente, y se apretaba, catadora cazada, contra su cuerpo, la entrepierna húmeda, a punto de arrancarse a gritar. ¿Qué pensaría de mí? Esto sí que lo piensa Nerea ya desde el presente cuando evoca esa situación. También, y relativo a Nerea, por eso tiene que ser una construcción propia de ella, Nerea acaba casándose con Quique, pero Quique le impone que haga la vista gorda con la mm, tendencia o con el afán que él tiene de enredarse con todas las chicas jóvenes que se le cruzan por el camino y seducirlas y llevarlas a la cama. Al final Nerea dice, bueno, pero nunca delante de mí. Y dice, si ya con los años que tengo, ¿qué voy a esperar? Acaba casándose con Quique, ¿no? Es un matrimonio roto desde el principio y que al no poder tener hijos, ella, Nerea, se fragmentará aún más. Pues bien, en el capítulo de Nerea, por San Sebastián, y de repente una joven se le planta delante y le dice, ¿qué pasa? Muy difícil porque es que bonita, ¿no? De que alguien le diga eso y de repente cae en la cuenta. Ah, esta debe de ser una de las seducidas por mi marido Quique. Y la otra sigue. No te hagas ilusiones. A tus años, ¿crees que le vas a dar satisfacción? Nerea, contente. Nerea, contente. Es como antes. Nerea no se contuvo, dice el narrador. ¿Por qué no te suicidas de una puta vez y así me dejas tranquila? Es decir, se la quita de encima como puede, porque la está sacando de quicio. Bueno, y aquí tenemos uno de los pasajes más complejos de todos, ¿no? También porque la situación lo requiere. Miren, acaba de enterarse de que Celeste coge la silla con Arantxa, va a la plaza y consiente en que Arantxa y Vittori mantengan una comunicación. Vittori habla con ella, Arantxa escribe en el iPad lo que quiere decirle y se le cae el mundo encima a Miren. Entonces, claro, el narrador que está dentro de Miren está viendo la situación, entremezcla todo tipo de estilos en esta situación. Severa, intimidante. Miren trató de influir en Celeste, que algo cómplice debía de ser. Eso es estilo indirecto referido al personaje. Porque sin su ayuda, mi hija, como Concho, va a ir solo a donde esa. Eso es estilo directo, pero no está separado del conjunto. Es decir, se ha apropiado el narrador de esa frase en estilo directo del personaje. En la cocina, ahora es el narrador, su estilo directo, con Arantxa en la silla de ruedas, a punto de salir de paseo, le dijo, a ver, eso es estilo directo. Que viniera aquí, que tenían que hablar, eso es estilo indirecto. Y la educada, sumisa, cuidadora, la mosquita muerta, la dulce andina, que era la eficiencia en persona y se expresaba mejor que un arzobispo, a pesar de su poca escuela, todo eso es lo que le cruza por la cabeza a Miren, se medio reveló y esto ya es puro estilo directo. Señora Miren, si no le agradan, perdón por la errata, mis servicios, tendrá que prescindir de mí. Siento amor por Arantxa y creo que me debo al bienestar de ella, etcétera. O sea, es una secuencia de una enorme tensión y por eso requiere todos esos cruces de distintas formas discursivas. Hay que añadir, es la penúltima línea de la trama elocutiva, los soliloquios o los diálogos imaginados, ¿no? Que un personaje puede tener consigo mismo. Así en el capítulo segundo. Vittori, que estás cayendo en el rencor y ya te he dicho muchas veces que, vale, déjame en paz. Claro, o se está imaginando lo que le dice el chato o está hablando consigo misma. A veces es el chato, cuando está en la casa, en el capítulo 6. Estaba segura de que tarde o temprano vería ante la casa a uno de ellos, de los antiguos amigos. ¿Y tú cómo lo sabes? No te lo puedo explicar, chato. Intuición femenina.
Aquí sí que es una pregunta que se imagina pronunciada por su marido. Es lo que le ocurre a, eh, a Miren, cuando va a hablar con la imagen de Ignacio de Loyola. Ignacio esto, Ignacio lo otro, ya ha salido, José María el Pobre, etcétera. Es decir, que de algún modo, a través de esos soliloquios, se va profundizando, ¿no?, en el carácter de la conciencia del personaje. Hay algunas preguntas, ahora se hablará de esta técnica, que no se sabe bien quién las profiere, si es el propio personaje o bien es el narrador. Por ejemplo, en la escena en la que Javier rememora la ruptura con Aránzazu cuando había ido al cementerio para despedir al chato y de paso despedirse de él. Oye, Javier, ¿a ti qué te importa? Es cierto, no sé por qué se lo pregunté. En realidad estaba todo hablado, roto entre los dos. Repárese en la utilización de esta barra, como con los guiones, que es una manera de fundir palabras. Pero bueno, a lo que íbamos. Oye, Javier, ¿a ti qué te importa? Esa pregunta, ¿quién la formula? La puede formular uno mismo. Uno mismo puede hacerse una pregunta y decirte, ¿por qué has hecho esa pregunta? Y responderse, es cierto, ¿por qué? No sé por qué se lo pregunté, pero parece que se está respondiendo al mismo tiempo. Entonces, claro, es difícil, ¿no?, llegar a determinar la voz. Es una voz mixta, es una voz en que es la que se funden el narrador y el personaje. Bueno, y vamos a la más importante, con esto se termina esta presentación técnica, variación de ese estilo indirecto libre que utiliza el narrador para apoderarse de los pensamientos de los personajes. Son preguntas que, claro, generan un clima de conversación, coloquialismo, en donde parece que es el narrador el que está tirando, removiendo en la conciencia de los personajes para que acudan los recuerdos. Por ejemplo, en el capítulo segundo es Vittori cuando le dicen que ETA abandona la lucha armada. Y la vecina le dice, ¿no te alegras? Y ella piensa, para dar saltos de júbilo, ella habría necesitado otra clase de estímulo. Por ejemplo, ay, yo qué sé. Claro, hay una pregunta, ¿y quién la hace? ¿Se la hace el personaje a sí mismo? Porque hay una respuesta, ay, yo qué sé. Que inventaran una máquina de resucitar a los muertos y me devolvieran a mi marido. Tiene que ser ella, ¿no? Porque luego se dice, se preguntó si después de tantos años no debería ir pensando en olvidar. Y se lo pregunta, olvidar, ¿qué es eso? No piensa, va a ir al pueblo a buscar la verdad. El narrador también se puede preguntar a sí mismo, y a veces esporádicamente aparece la primera persona. Aquí tenemos, por ejemplo, con una gran ambigüedad, es un sábado, está lloviendo, sale de casa del pueblo Vittori y era sábado y cogió el paraguas y fue. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? A misa de 7. Y al entrar en la iglesia tuvo el impulso de sentarse en la primera fila. Claro, esa pregunta ¿a dónde va? Posiblemente la haga el narrador, pero también es posible que Vittori saliera a la calle, viera llover y dijera, ¿a dónde voy? ¿Y a dónde va a ser? Pues voy a la iglesia, a la misa, a la que solía ir cuando vivía en el pueblo. También el narrador puede adivinar lo que el personaje puede preguntarse y ofrecer su respuesta en estilo directo. En este caso, Nerea. Ella, su madre, su hermano, los tres se habían convertido en satélites de un hombre asesinado. Lo quisieran o no, sus respectivas vidas llevaban largos años rotando alrededor de aquel crimen, de aquel foco incesante ¿de qué? Joder, pues de pena, de dolor, y esto se tiene que acabar, y yo no sé cómo. Y ahí aparece el estilo directo del personaje. Y para una idea que tenía, van y me la tumban. Les había contado que quería ir a
un encuentro entre una víctima del terrorismo y un etarra arrepentido, para mirarle a los ojos, para intentar entender, ¿no?, qué es lo que les había pasado. Bueno, también con una simple pregunta el narrador ayuda a concretar el pensamiento del personaje. Ahora es el chato. Y al llegar a la plaza es ya cuando se le va a hacer el vacío. Eh, Primero los amigos, luego todo el pueblo. Y sumarse al grupo de cicloturistas notó. ¿Qué? Notó algo, como una tibieza en el saludo y ojos que evitaban fijarse en los suyos. Claro, se ha quedado en suspenso la acción, detenida un momento porque los está mirando, ve que no es lo mismo que otras veces y se da cuenta de lo que pasa. También, por ejemplo, las interrogaciones pueden permitir que el lector se sienta de algún modo motivado para intentar meterse en la escena que se está creando. Así, cuando salen Gorka y Ramuncho del ayuntamiento, se acaban de casar. De pronto, al dirigir Gorka la vista por azar hacia la ría, los vio. ¿A quiénes? ¿A quién iba a ser? Esta pregunta parece que el narrador la formula para que el lector la haga, y él le responde. ¿Cómo te lo puedes preguntar? ¿Quién iba a ser? A su familia, en la acera de enfrente, los tres apartados y como temerosos de inmiscuirse. También, por ejemplo, encontramos en la misma escena el mismo recurso. Llegaron taxis. Miren, nada más apearse, agarró a Gorka del brazo y así, cogida a él, entró en el restaurante. O sea, que la familia asistió al banquete. ¿Qué pregunta? O sea, el narrador se siente interpelado por el lector. Parece que el lector le ha preguntado al narrador, o sea, que al final la familia también fue al banquete. Y él dice, ¿qué pregunta me haces? Por supuesto, le responde. Es decir, esto es lo que mueve a que en ocasiones puede identificarse la primera persona del narrador. Aquí tendríamos a José Mari. Ha visto llorar a su padre detrás del cristal del locutorio. Le daba pena el viejo, pero era una pena, ¿cómo te diría yo? De la ropa para allá. O sea, al final de la visita se la llevaba el viejo pegada a la espalda. Ese yo, ¿cómo te diría yo? ¿Es el propio José Mari quien formula esta pregunta? ¿Es el narrador? Es difícil, ¿no?, determinarlo, ¿no?, como ya se ha indicado. Bueno, y ya para acabar estas posibilidades. En cualquier caso, esta técnica elocutiva de insertar interrogaciones en el discurso permite profundizar, ¿no?, en la conciencia del personaje y ver las transformaciones que se van produciendo. Para el caso de José Mari es fundamental. José Mari decide salirse de ETA, pero él no está hablando en voz alta. El narrador penetra en su conciencia. Ha conocido a la chica de Ondarroa, repito, ha visto a su madre llorar por el ictus de Arantxa, ha visto a Arantxa en la fotografía en la silla de ruedas. De repente se da cuenta del error que estaba cometiendo. Toda esa chatarrería verbal, sentimental, con la que durante largos años él había oscurecido su verdad íntima. ¿Y cuál era esa verdad? Parece que el narrador se lo pregunta. ¿Cuál va a ser? Pues que había hecho daño y había matado. ¿Para qué? Posiblemente sea ahora el personaje en la respuesta le llenaba de amargura. Para nada. Después de tanta sangre, ni socialismo, ni independencia, ni pollas en vinagre, abrigaba la firme convicción de haber sido víctima de una estafa y decide salirse de ETA, sin decírselo a nadie, absolutamente. Por eso le escribe luego a Vittori. Como se ve, las fórmulas interrogativas ayudan, ¿no?, a esa línea tan original, ¿no?, en la que se funden las voces del narrador y del personaje, ¿no? Y a veces solo en un pasaje tan breve como el del capítulo 124 se pueden distinguir tres niveles locutivos. Miren, se entera de que su hijo le ha escrito a Vittori. Miren, miren, esto sí que no te lo esperabas. Es decir, el narrador, pero el pensamiento del personaje. Hablaba, maldecía
Pregunta el narrador entre dientes. No podía ser, no se lo creía. Este es el narrador. Estos bobos han entendido algo mal. Esto sí es estilo directo del personaje. Pensamiento. Y ahora lo dice. Estuve con él hace 10 días. No me contó nada. O sea, hay 3 niveles elocutivos. El estilo directo del narrador, el estilo directo del personaje que asume el narrador y el estilo directo del personaje verbalizado. También las preguntas se las puede el narrador imaginar, como se ha dicho antes, formuladas por el lector, ¿no? En el cementerio de Polloe, durante la ceremonia del sepelio, le susurró a Javier una cosa que éste nunca ha olvidado. ¿Qué cosa? Esto solamente lo puede preguntar el lector. Pues que le parecía que más que enterrar al chato, lo estaban escondiendo, como en verdad ocurría, ¿no? Porque Pittori le dejará encargado a los hijos que sus cuerpos, cuando pase ya un tiempo, el cuerpo del chato y el suyo lo lleven sean llevados al pueblo. Con esto concluimos esta segunda presentación larga, ¿no? Pero la novela es tan rica en sus aspectos formales, técnicas narrativas, este registro elocutivo que ha procurado verse con un poco y no se ha visto, ¿no? en toda su magnitud, pero se ha intentado ver con un poco de calma, de detalle. Estas conclusiones sirven, de hecho, para las dos presentaciones, porque hay que recordar ese capítulo 109 como un escritor, Aramburu, digámoslo ya así, enuncia unas técnicas narrativas a las que se atiene de una forma enteramente cierta. Él quería escribir una novela para que esa patria que es esgrimida por los terroristas para justificar su lucha armada, no se la quedaran ellos. Y que él, o que quienes descendieran a ese mundo, ganaran a los terroristas la batalla en el campo de la literatura. Necesariamente la obra se escribe con una trama fractal, 125 capítulos, porque son los añicos a que han quedado reducidas las vidas de los protagonistas, sobre todo la generación intermedia, la de los hijos de estos otros matrimonios. Los hijos de estos hijos son distintos. Bueno, de hecho, Javier y Nerea no tienen hijos. Tiene hijos Arantxa. Ainhoa y Endica, y aparece por ahí una hija de Ramuncho que ya desde luego vive en otra onda, totalmente desligada incluso del País Vasco. Es una novela que gira en torno a dos ejes fundamentales. La amistad de las dos mujeres, que llega hasta el capítulo 65, y el asesinato del chato, que se cuenta varias veces. Por eso habría no tanto esquemas reiterativos, que pudiera parecerlo, como iterativos, ¿no? Porque el narrador, es decir, se repite algo, ¿no? Es decir, hay un narrador, insisto en ello, que vuelve a el mismo suceso, una y otra vez, ¿no? Como había notado Gerard Genet, que hacía Marcel Proust. Hay un continuo desorden temporal, como es lógico, ¿no? Hay un presente narrativo que no dura más que unos meses, desde que ETA abandona la lucha armada hasta que recibe Vittori la carta de José Mari y la sube a Polloe para leérsela a su marido. Ese sería, de algún modo, el presente. Pero lo que más importa es el pasado, ese descenso, ¿no? Por la conciencia que se va realizando. Y luego, sobre todo, lo que más se ha visto, ¿no? Ese registro elocutivo gobernado por el narrador, utilizado para apoderarse de distintos fragmentos de las voces de los personajes y armar con esos fragmentos su propia voz. Se escriben continuos incisos interrogativos
y llega a imaginarse incluso interpelado por el lector que se ve cada vez dentro de este mundo que él ha creado. Como se ha indicado, Patria sin duda es una de las principales novelas de este siglo XXI hasta la fecha, ¿no? Creo que en estas dos presentaciones ha quedado claro, ¿no? Cómo con una novela se puede conseguir mucho más que con cualquier tipo de discurso, con cualquier tipo de declaración altisonante. Se trata de utilizar la literatura para intentar cerrar unas heridas que van a quedar abiertas siempre en aquellos que las sufrieron, pero bueno, que de algún modo pueden permitir que a quienes vienen detrás de ellos puedan sentir ya ese tiempo de su presente, de ese presente, ¿no? Que sobre el que se ve con una brevedad ligada a la búsqueda de la verdad por parte de Vittori, de ese presente que queda ya de algún modo ajeno a esa lucha armada, ¿no? Y a esa fractura continua de vidas que el terrorismo provocó.